lo deseado hace un buen rato, pendiente en descenso. Así que también se viene el fresquito en la bajada. Sí. Abrigarse. Ay, qué lindo. La verdad que no me importaría pasar frío con tal de bajar. Vamos. Hola. Uy, Por acá enseguida entramos a Macha. menos mal que se terminó esa ruta, tío. Esa bajada. Está horrible. Desastre. Yo venía feliz porque dije voy a poder tomar velocidad y avanzar en la No, es un bajada, peligro. pero tuve que frenar un montón. Entre los perros algunos se me cruzaron. Y los pozos, esos medio sorpresivos. Sí, no, horrible. ¿Viste la parte esa que no tenía guarray? La curva, bueno. Sí, pero bueno, Los frenos no sé cómo estarán. Bueno, por acá entramos porque si no me lo bordeamos. Ah, esta es la ruta principal. Esta es la Y esta es la- principal y esta creo que ahí topa con el camino de tierra que estaba allá en Ok, atrás. vamos a ver. Acá sí que vamos a seguir cosas. Macha y su región están estrechamente vinculadas a la historia argentina y a la independencia sudamericana, ya que en pampas cercanas se libraron las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y porque allí se resguardaron las banderas patrias más antiguas conservadas vinculadas al Ejército del Norte. Estas banderas llegaron al territorio del Alto Perú en 1813 junto al Ejército del Norte liderado por Manuel Belgrano. Tras sufrir derrotas frente a las fuerzas realistas en las batallas mencionadas, el general estableció su cuartel en Macha para reorganizar sus tropas. Antes de iniciar el repliegue, se cree que Belgrano ordenó ocultar los estandartes para evitar que fueran capturados como trofeos de guerra por las fuerzas españolas. Olvidadas durante décadas, las banderas fueron descubiertas de forma fortuita en 1883 por el párroco Martín Castro. Estaban escondidas en la capilla de Titirí, un pequeño paraje rural cercano a Macha. Se trataba de dos banderas de seda con diseños diferentes, una con 3 franjas horizontales, celeste, blanca y celeste, y otra con los colores invertidos, blanca, celeste y blanca. Actualmente, la bandera de colores invertidos se conserva en la Casa de la Libertad de Sucre, mientras que la otra se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. ¿Conseguiste frutas? Frutas sí, pero me faltan otras cosas. Vengo a dejar y salgo. Acá.
después de 640 aproximadamente kilómetros desde que agarramos la ruta nacional 6. La dejamos. Qué manera de hacernos sufrir, ¿no? Con Mal. subida, calor. Cuando pensabas que no podía ser peor, podía ser peor. Es una ruta, subida más empinada después. es una ruta que te desafía. No sé cómo es de acá lo que seguía hasta Oruro, pero creo que la parte más difícil la hicimos nosotros, el tramito por Chuquisaca y por Potosí. Así que bueno, en otra oportunidad la completaremos. Sí, bueno. Vamos al encuentro de la ruta nacional 1, pero dentro de un par de días. Habiendo dejado atrás la localidad de Macha, nos acercamos a Pampa Colorada, lugar donde posiblemente hagamos noche. Este pueblo y su zona, que forman parte del municipio de Macha, también están vinculados a las campañas independentistas, ya que la batalla de Ayohuma se libró en sus inmediaciones, específicamente en las pampas que se encuentran al oeste de la ruta que estamos transitando. Esta batalla marcó un momento trascendental en la campaña del Ejército del Norte comandado por Manuel Belgrano, que venía golpeado por la derrota previa en la batalla de Vilcapugio. La derrota de Ayohuma consolidó la pérdida temporal del Alto Perú para las fuerzas independentistas y contribuyó a que el gobierno de Buenos Aires decidiera reemplazar posteriormente al general Manuel Belgrano por el general José de San Martín. Acá estamos en la iglesia de Pampa Colorada, una iglesia que todavía sigue en construcción. Se espera que el año que viene esté terminada, nos decían. El año que viene, acá el alcalde Isaac y toda la comunidad muy amablemente nos dejaron ubicarnos acá. Tenemos espacio de sobra, tenemos un montón de cosas. De hecho ya implementamos. Ya hicimos mesita. Mesa ya para apoyar los bolsos. Y si nos apurás, si nos da una horita más de sol, capaz que te armamos un catrecito acá. El último va a quedar para mañana. Pero bueno, acá en Pampa Colorada, bajando, caímos en cuenta por qué le dicen Pampa Colorada, con una vista hermosa. Nos decía Isaac que acá se produce mucha papa, más allá de que la tierra es muy seca, por eso tiene ese color. Pero bueno, a los fines de la fotografía y de los videos, fue un descenso muy lindo, una tierra muy vistosa. Y bueno, tenemos tiempo todavía de hacer unos matecitos antes de la cena. Antes que se oscurezca, porque sí, después no vamos a tener sol para... Tenemos el sol de aquel lado, el atardecer. Armar la carpa ahí. Y mañana nos estaban comentando que hay una feria que hacen toda la semana, los miércoles. Bien allá en el frente de la plaza, que también está en construcción. Así que mañana vamos a tener vecinos. Desde temprano, y bueno, ya avisamos que nos vamos a quedar acá a hacer parte de la feria, a visitar la feria en realidad, y todos nos decían sí, quédense, así.
es lo que vamos a hacer. Vamos a aprovechar también a descansar y a conocer un poquito más de esta ciudad, de este pueblo. Buenísimo. Vamos a la feria, estamos cerquita. En las últimas décadas, Pampa Colorada ha cobrado notoriedad por albergar una importante feria comercial a cielo abierto de la región. La feria reúne puestos de venta de alimentos, ropa, artículos de limpieza, herramientas, repuestos e incluso vehículos y mercadería provenientes de Chile. Gracias a su ubicación estratégica, el mercado logra atraer a miles de compradores y vendedores de distintas zonas del norte de Potosí y de otras regiones del país. Así que sin dudas, no solo tendremos que aprovechar la gran diversidad de productos disponibles para comprar, sino también disfrutar del intenso movimiento comercial que se convierte en un verdadero espectáculo en esta parte de Bolivia. Uy, eso que ya no hemos conseguido. Un huevito. ¿Cómo en esa mesa ahí? Hoy no hubo sándwich, hoy el calentador descansa al mediodía al menos. Sándwich para esta noche y para mañana. Voy a aprovechar toda esta feria enorme por toda la calle y que también hay comida. Como no probar algo y después volver a nuestra iglesia. A buscar sombra porque el sol fuerte está. Hay salsa picante, sí. Tenemos agua, así que cuidado. Capuaigo, tucuima, pan del royal, levadura de cerveza, sutil, jampiunas, una
Vos decís que no. Es la iglesia, no se va a salir el techo, ¿no? Este está raro. Es nuevo. Confío que por ser la iglesia sería el último techo que debería volar. Bueno, nos vamos de Pampa Colorada. Dejamos nuestro lugar por 2 noches. Creo que las piernas están contentas, pudimos descansar. Para la próxima visita por estos lugares, quizá va a estar la plaza, va a estar la iglesia. Y vamos a venir a pedir lugar para dormir. Le vamos a decir, padre, ¿sabe quiénes somos? Los primeros que dormimos acá. Puede ser. Bueno, gracias a la comunidad, gracias nuevamente a Isaac. Hoy está mucho más tranquilo. Ayer estaba lleno de gente con el mercado, hoy ya muy poca gente se puede ver. Ya no hay viento, la tormenta pasó. Creo que es un día muy lindo para pedalear. De todas maneras, si quiere soplar viento norte, ahora que vamos para el sur, bienvenido. Andamos con muy poca energía, así que Karen, te toca generar. Hay sol. Bueno, el sol siempre está, hoy no está nublado. Buen día. Uy, qué hermosa canchita de césped sintético. Uy, yo me agité, imagínate lo que es correr ahí. Qué linda.
entramos al departamento de Oruro. Van a ser quizás una semanita por este departamento y luego volveremos a entrar al departamento que acabamos de dejar, a Potosí. Y ya esto podemos decir que es plenamente altiplano boliviano. Si bien una vez ahora que encontremos la Ruta Nacional 1 hacia el oeste tenemos una última trepada, unos 300-400 metros de nivel positivo, después ya sí van a empezar los días donde el promedio de kilómetros va a empezar a ampliarse, siempre y cuando el viento oeste no pegue fuerte. Ahora el problema, no digo el problema, sino algo a tener en cuenta es el viento, no tanto las subidas. Ya muy cerca del encuentro con la Ruta Nacional 1 y de encarar, como decía, la última subida fuerte de este tramo. El departamento de Oruro representa cerca del 5% del territorio boliviano. Su geografía está plenamente integrada en la meseta del altiplano andino, con una altitud promedio cercana a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Su paisaje es predominantemente plano, seco y frío, caracterizado por un clima de alta montaña, inviernos duros y vientos constantes. Hacia el oeste, el relieve está dominado por una cadena montañosa de origen volcánico, donde se encuentra la mayor altitud del departamento y de toda Bolivia, el Nevado Sajama, que alcanza los 6.542 metros sobre el nivel del mar. Por otra parte, las zonas llanas albergan cursos de agua, lagunas altiplánicas y extensos salares. La vegetación es escasa y está adaptada a la falta de agua, dominada principalmente por pastizales andinos y arbustos nativos. En cuanto a sus límites geográficos, Oruro colinda con los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí, y además comparte una frontera internacional con la República de Chile. Primeros metros sobre la Ruta Nacional número 1, una ruta muy extensa de Bolivia hacia el sur, va para Potosí, pasa por Tarija y termina en la frontera con Argentina en Bermejo, y hacia el norte va hacia el Alto y después del Alto se va hacia la frontera con Perú en Desaguadero. Nosotros la vamos a dejar mucho antes, pero ahora sí vamos en esa dirección. Vamos a ver si realmente es una trepada o no, la última de este tramito. Yo la verdad estoy pidiendo que empiece a subir porque no te van a sacar la campera de vuelta, me está agarrando frío. Yo me puse la campera y me la saqué como 5 veces. Ahora cuando empecemos a subir empieza el calor de vuelta. Sí, mira, ahí se despeja, cuando se despeja yo... Se quema el sol ya. Ahí en la curva ya me la saco, tío. Lo mejor para cargar. Tuve que sacar la campera, ni a la curva llegué. Se pone fuerte.
yo decía, no hay que confiarse del viento. Creímos que esta bajada iba a ser súper veloz, porque la verdad bajamos de los 4.300 a casi 3.800, pero la verdad que nos frenó bastante el viento noroeste, bien de frente lo tenemos. De todas maneras pudimos bajar sin mucho esfuerzo, pero podríamos haber ido más rápido. Tenemos que frenar porque el viento a veces se pone cruzado y sentís que la bici se va para un costado y nos puede tumbar. Pero bueno, ya sabíamos que a partir de ahora se va a poner más plano, pero el viento va a ser fundamental. Chao. Es fundamental, tanto como el estar chequeando la dirección del viento, porque bueno, podemos quedar muy colgados porque acá el viento es muy fuerte, el viento norte, pero el que predomina un poquito más adelante, ya plenamente en el altiplano, cerca del salar, es el viento oeste, ese viento que ahora precisamente lo tenemos de frente.